Hola a todos, bienvenidos. Voy a tratar de compartir con todos ustedes hoy algo un tanto personal. Es como que estoy aprendiendo bastante sobre lo que está pasando en Israel y en Palestina. Y les voy a llevar en este trayecto por el que yo estoy pasando, para aprender lo que está pasando. Esta mañana, antes de, al despertarme, al levantarme, antes de tomar incluso la primera taza de café, cuando lo estaba preparando el café, veo en el móvil un vídeo que me llamó la atención. Es un vídeo de un señor que es musulmán, es un letrado, habla muy bien, que se llama Sahid Bolsen. No sé si lo conocen ustedes. Una entrevista se comunica en inglés, un inglés perfecto, quizás, no sé si vive aquí en Inglaterra o en los Estados Unidos, pero bueno, lo están entrevistando. Y me llamó un poco la atención porque seguramente que vino a mi teléfono porque en los últimos 2 días lo he estado escuchando, explicando lo que pasa en Palestina, la historia, hablando sobre los palestinos, hablando sobre Israel, todas estas cosas. Y es una persona muy culta, tiene un gran don de palabra, se explica muy muy bien, y escuché así como 2 vídeos de él y pensé, voy a tomar nota porque quizás haga un vídeo sobre lo que él dice y tratar de contrarrestar lo que oigo por otros lados y tal. Pero lo estaba escuchando con mucho respeto porque lo que decía para mí tenía mucho sentido. Pero en este que empecé a escuchar hoy, esta mañana, mientras estaba haciendo el café, me desilusionó un poco porque el vídeo, el título es sobre la inferioridad de los valores occidentales y por qué el Islam es superior a los valores religiosos de Occidente. Y entonces lo empiezo a escuchar y siempre había tenido pues un equilibrio de ver las dos partes y tratar de explicarlo, pero en este está diciendo por qué los valores religiosos del Islam son superiores a los valores occidentales. Y solamente tuve que escuchar como 2 o 3 minutos para ver que había aquí un fallo, porque en realidad él trata de equilibrar o de hablar sobre los valores del Islam, y como ejemplo de los valores occidentales pone, por ejemplo, los derechos humanos de Occidente y tal. Y entonces, claro, lo primero que se me ocurrió, lo primero que me vino a la memoria es que está comparando 2 cosas que no pueden ser comparadas, ¿no? Porque no está tratando de contrarrestar los valores del Islam con los valores del cristianismo o del catolicismo. Está hablando sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas y todo esto. Y entonces eso son los derechos humanos desde un punto de vista político, social y desde un punto de vista muy secular. O sea que ya hemos visto cómo a partir de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, que el cristianismo poco a poco se fue dejando de lado y
se puso estas nuevas normas que no son morales, sino cívicas y sociales y políticas, y entonces no se pueden comparar los dos, porque está tratando de equiparar los valores religiosos del Islam con valores seculares de Occidente. Y entonces dije, lo voy a dejar ahí porque lo voy a escuchar con detenimiento y con atención, y quizás pueda hacer un vídeo sobre ello, contestándole a mi manera, lo mejor que pueda. Yo no tengo el don de palabra que él tiene, pero bueno, lo puedo pensar y de alguna forma puedo tratar de tener un debate así a larga distancia con él. Y nada, puse el móvil así al lado y veo que viene otro vídeo que me llamó la atención, porque esta es una entrevista en un canal de YouTube de un musulmán con un pastor protestante estadounidense. Y empieza a decir, y por eso me llamó la atención, empieza a decir que se siente muy triste, muy acongojado de lo que le está pasando a los palestinos. Dice, me despierto por la noche y de verdad que a veces me caen las lágrimas porque yo nunca he visto cosa semejante y tal. Y lo habla de una forma muy, en fin, muy honesta, que veo que le sale del alma. Y entonces decidí, cogí mi café y digo, voy a escuchar este vídeo. Y voy a compartir con ustedes sobre lo que dice él. Lo voy a resumir, un resumen de un resumen de un resumen, ya saben, ¿no? Pero este pastor es protestante, claro, y se llama Pastor Rick Wiles. Se lo voy a poner ahí abajo para que ustedes también lo puedan escuchar con más detenimiento. Está en inglés, pero bueno. Y entonces empieza a hablar sobre algo que a mí siempre me había llamado la atención un poco. Antes de empezar con este vídeo, voy a llevarles atrás un poco. Cuando empezó esto de la enfermedad esta universal, que no se puede decir su nombre, en el año 2020, yo estaba trabajando como profesora, daba clases, ahora ya estoy jubilada, pero daba clases a adolescentes que se estaban preparando para la universidad, y llevaba muchísimos años dando clases de política, gobierno, sociología, filosofía. Estudié política y política filosófica y filosofía aquí en la Universidad de Oxford, y es lo que he enseñado durante muchísimos años. Y cuando se empezó a hablar de esto y se empezaba a hablar de que teníamos todos que retirarnos a nuestras casas y estar allí al principio durante 2 semanas, todo esto, ¿se acuerdan ustedes? Nos dijeron en el colegio en el que yo estaba que tendríamos de ahí en adelante que dar las clases online. Yo no sabía cómo hacerlo. Allí nos prepararon, nos enseñaron y empecé a dar clases online. Y al mismo tiempo, quizás 3 semanas después de que todos tuvimos que encerrarnos en casa, durante 2 semanas, decían, para que pasara lo peor, allanar la curva, como decían, la Universidad de Oxford aquí anunció en el periódico y en varios sitios que iban a tratar desde aquí, desde la Universidad de Oxford, a encontrar una vacuna, iban a hacer investigación y pedían a voluntarios. Y a mí se me ocurrió, pues sí, fíjate que
yo puedo tomar parte de esta empresa, de esta función que están haciendo, porque seguramente necesitan gente de diferentes edades y diferentes sexos y, bueno, sabe Dios, me llamó la atención y digo, sí, voy a tomar parte en ello. Y se lo comenté a mis hijas, que son americanas, yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo. Y bueno, que no, que mamá, que no, que por favor, que no formes parte de ninguna cosa así, porque no sabes, porque no se sabe, porque no sé qué. Digo, hombre, pero fíjate que alguien tendrá que hacerlo, alguien tendrá que tomar parte de ello. No, mamá, pero tú ya eres mayor y sabe Dios lo que puede pasar. Bueno, total, que yo ya había casi rellenado el formulario, pero después, como ellas me decían con tanta intensidad que por favor que no, pues decidí que no lo iba a hacer. Y en abril o así, mayo quizás, estaba preparada la vacuna y entonces teníamos que pedir la cita para ir a inyectarnos y tal. Y yo para entonces empecé a ver algo raro. Sí, al principio, fíjense ustedes que me quería voluntarizarme yo a tomar parte de ello, pero empecé a ver cosas raras. Algo, quizás por mis conocimientos, sea cual fuere, de política, de geopolítica, de cosas, empecé a notar algo raro, algo me olía mal. Bueno, para resumir, que no lo hice, que no me inyecté con nada. Y los papeles se cambiaron. Después mis hijas me decían, pero mamá, que sí, que tienes que hacerlo, que si no, esto te puede pasar. No, y no lo hice. Entonces, lo que empecé a notar también lo que estaba pasando, todos estos cambios sociales tan tremendos que estaban pasando, lo del woke y todas estas cosas, que si eres un hombre, que si eres una mujer, que no sé qué, que si eres las dos cosas, que si no eres ninguna. Después lo que pasaba en las escuelas primarias con los niños, hombres vestidos de mujer, exhibiéndose, unas cosas tremendas, digo, y yo lo que pensaba era, pero es que, bueno, es que esto, el que los organismos oficiales no paren esto, porque hace incluso solamente 10 o 15 años, o sea, se hubieran reído de estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí para que esto se permita? Y no solamente se permita, sino que parece que nos están forzando a que lo creamos, aunque el sentido común nos dice que esto no puede ser así. Parece que nos están forzando a ello. Entonces lo pensé de una forma política, diciendo, bueno, aquí esto está planificado, aquí hay un motivo más allá que yo no entiendo, pero esto está planificado. ¿Y cuál puede ser el objetivo de todo esto? Pues no se me ocurría, pues el romper la sociedad, el dividir la sociedad, esto tiene que ser un objetivo, no sé cuál otro objetivo puede haber aquí. ¿Y por qué romper y dividir a la sociedad de esta forma? Bueno, el caos en una sociedad siempre permite que los que estén en poder sigan en poder. Generalmente es una de las cosas que se hacen para poder continuar en el poder. Esto por filosofía política entendí lo que estaba pasando. Y entonces, de la forma que lo comprendí en ese momento, fue que los cambios geopolíticos que están pasando en el mundo, ¿no? El dominio de los Estados Unidos, unilateral,
el mundo estaba cambiando y ahora iba a ser ¿cómo se dice esto en español? Bueno, perdón, es que me parece que ya les dije en otros vídeos que a veces me falta la palabra adecuada porque dejé España en 1967, o sea, a veces no me... El idioma materno no se olvida nunca, pero te falta a veces la facilidad de palabra y después cuando cuelgo el vídeo me acuerdo de la palabra, hombre, esta es la palabra que lo debí expresar de esta otra forma, pero bueno, me falta a veces un poquito la facilidad. Pero bueno, que ahora que el mundo está cambiando y ahora hay 3 potencias, los Estados Unidos, Rusia y China, y sabemos por la historia, tendríamos que ir a Thucídides y a los primeros historiadores, que nos dicen claramente que cuando una potencia va bajando de poder y otra va subiendo, que inevitablemente hay guerras, siempre. Entonces yo lo veía esto como una forma de quien sea que esté en el poder, de mantener su poder único, y que el mantener a la sociedad en un estado de caos, que esto les puede beneficiar. Lo entendía de una forma un tanto geopolítica. Pero después empezaba a pensar, yo soy católica, tradicional, y estaba también notando lo que estaba pasando en el Vaticano con este Papa. Y entonces decía, pero bueno, esto me preguntaba a mí misma, pero estas 2 situaciones concuerdan. Yo viví los cambios del Vaticano II y la gran mayoría de ustedes quizás no lo hayan hecho, pero les puedo decir de verdad que aquello fue tremendo para los que los vivimos, porque de repente, casi de la noche a la mañana, sin explicaciones, sin catequesis, sin nada, todo cambió de repente. La liturgia cambió de repente, pero es que no era solamente eso, es que parece que de un día al otro íbamos a misa y nos arrodillábamos y tal, y de repente, pues no, allí no se arrodillaban. No, todo... Una mujer allí ayudando a dar la comunión, estos son los años 70, pero ¿qué está pasando? Nos quedábamos así, porque no sabíamos lo que pasaba. Fueron unos años tremendos, y la mayoría, yo me incluyo en ello, pues abandonamos, dejamos de ir porque yo no sabía lo que era aquello. Ustedes ya quizás nacieron con esta nueva liturgia, pues no se dan cuenta, pero aquello fue tremendo. Bien, y después en los años 80 o 90 parece que la cosa no hicieron demasiados cambios, pero siguieron insistiendo en aquello, en la nueva liturgia, y cada vez más prohibiendo la liturgia antigua, la liturgia de siempre, de 2000 años. Bueno, pero después, ¿se acuerdan ustedes con Benedicto XVI que había dicho a los obispos, dejen que se celebre también la misa antigua, que al fin y al cabo nunca se había prohibido en los documentos del Vaticano II, pero de facto sí que estaba en realidad más o menos ya prohibida. Y Benedicto XVI había sido uno de aquellos teólogos jóvenes alemanes que habían impulsado todos esos cambios modernos, pero después dice él que parece que se fue
dando cuenta quizás de que la cosa había ido mucho más allá de los que muchos de ellos con buena idea y de buena fe creían que iban a ser cambios beneficiosos, y se dio cuenta de que quizás no había sido así. Y después vino este Papa, Francisco, y empieza a hacer todavía más cambios. Y los cambios que ha hecho y está haciendo van mucho más allá de lo que muchos creemos que es la religión cristiana católica. No voy a entrar en todos esos detalles porque ese no es el objetivo de este vídeo, solamente para decirles que, bueno, si ustedes no ven los cambios que yo no sé lo que más puede hacer para destruir la Iglesia Católica, a no ser que se ponga ahí no sé, con un vestido a bailar el can-can, porque ya no sé lo que más se le puede ocurrir. A mí me parece que está claro que la intención ahí es destruir la Iglesia Católica. Pero bueno, les digo esto solamente porque, y esto es una opinión personal, claro está. Les digo esto solamente porque cuando todos estos cambios están pasando, veo que también hay estos cambios tan tremendos impulsados por el Vaticano, y digo, ¿qué conexión hay aquí? Porque estas cosas, las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo y tiene que haber una conexión. Y mi respuesta a mí misma, que nadie me la preguntaba, mi respuesta era, bueno, pues esto es un cambio geopolítico, es un cambio de poder. Claro está que Jorge Bergoglio es globalista y está ahí pues siguiendo órdenes o como sea la cosa. Que todos estos cambios, creía yo, pueden estar fundados en este nuevo en tratar de mantener el poder geopolítico, y él está ayudando. Bien, esto como preámbulo, porque ahora, claro que muchos se dicen, bueno, pero entonces, ¿quién es? ¿De dónde viene? Bueno, pues es lo natural es decir, hombre, pues es masón, y nada, y está llevando a cabo los cambios que se le piden. Y entonces, todo esto para decirles lo que dice ahora este pastor protestante estadounidense. Empieza diciendo que cuando él estuvo en Jerusalén hace unos años, no muchos, que había una tradición de dos familias musulmanes que su familia a través de 1000 años habían tenido las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tenían las llaves, siendo musulmanes, pero se les había pedido en aquellos tiempos que ellos tenían la responsabilidad de esa iglesia. Bien, y que lo habían hecho. Me llamó la atención porque ahora esta iglesia del Santo Sepulcro fue me parece que es la tercera iglesia más antigua de la cristiandad, y me parece que es una iglesia ortodoxa. Esta fue destruida por un misil. También se destruyó otra católica no hace mucho.
Empieza a contar esta anécdota. Entonces empieza a hablar de los sionistas. Y dice que estoy leyendo mis notas. Empieza a decir que esto del sionismo, que no es lo mismo que la religión judía. Y yo, que al principio, tengo un vídeo sobre ello, al principio pensé que era lo mismo. Después, al cabo de los años, creo, me di cuenta de que no podía ser lo mismo porque se utilizaban las dos palabras de forma diferente, y llegué a creer que el sionismo era los judíos que vivían en Israel y creían que tenían que vivir en Israel, y los otros que estaban perfectamente felices siendo judíos pero viviendo en otros países y tal. Creía que no es correcto, que esa era la distinción. Entonces me puse, tengo un vídeo sobre ello en el que digo, me voy a poner a estudiar esto, porque la verdad es que en esto soy muy ignorante, no tengo ni idea de si hay alguna diferencia, y si hay esa diferencia, ¿cuál es esa diferencia? Y me pongo a escuchar vídeos de rabinos judíos, un montón de ellos, y todos dicen lo mismo, que no quieren que esto que está pasando en Palestina se haga en su nombre. Estos son judíos ortodoxos. Que no es lo mismo, no es que no sea lo mismo, es que son dos cosas opuestas. Que la religión judía es esto, en el Torah, en todo esto, y que el sionismo no tiene nada que ver con la religión, que es una ideología política. Empiezan a decir cómo empezó, quizás hace 100 y pico de años, y que es una ideología política, pero que se sirve de la religión para obtener los resultados que ellos quieren obtener. Y entonces se sienten muy ofendidos que se utilice la religión para llevar a cabo estos objetivos políticos que ellos tienen. Pero como la gente, como yo, no sabe la diferencia, pues entonces crees que son los judíos. Y explican, pero les voy a poner varios para que ustedes los vean, de los judíos religiosos que están llamando y haciendo vídeos, dando entrevistas, diciendo que esto que no es lo mismo. Uno de ellos explica que los judíos hoy en día, que se podrían dividir, por decirlo así de alguna forma, en tres sectores diferentes. Unos son los religiosos ortodoxos, otros son, explica uno de los rabinos, los que se podrían llamar de alguna forma conservadores, que no siguen la religión completamente como debieran, dice él, pero bueno, que son religiosos, que creen en Dios, pero que se limitan a ciertos rituales y tal, quizás como los católicos que van a misa en Navidades y en Semana Santa, una cosa así, pero bueno, que creen en Dios. Y después el tercer sector, que es el más numeroso, que se llama de judíos reformados. Y dice, y estos se consideran judíos porque por raza, y explica que no existe, entra en detalles, pero dice, se consideran judíos porque son nacidos de madre judía y por lo tanto judíos. Pero dice mucho, pero son completamente seculares, muchos ni creen en Dios, ni
comen toda clase de carnes y estas cosas así. Entonces dice que hay 3 clases, ¿no? Pero entonces este pastor protestante, Rick Wiles, empieza a decir lo mismo. Entonces, que no es lo mismo, que son 2 cosas opuestas, que una está utilizando la religión para obtener exactamente lo que habían dicho los rabinos. Y entonces yo empiezo a escuchar, digo, a ver lo que dice. Entonces dice que todo esto es una propaganda política utilizando a la religión de manera descarada, y empieza a decirnos cómo empezó todo esto. Entonces dice, en los años, en el siglo XIX, en Irlanda, hay un pastor protestante, aunque en Irlanda, porque saben ustedes que la política inglesa, que trataban de destruir, claro, la Iglesia Católica, pero pusieron en Irlanda mismo, no solamente en Irlanda del Norte, pero en la propia Irlanda, que todavía entonces pertenecía a Inglaterra, la Iglesia Anglicana, que se llamaba la Iglesia de Irlanda. Así como en Inglaterra se decía la Iglesia de Inglaterra. Entonces, este pastor protestante de la Iglesia de Irlanda, que se llamaba John Nelson Darby, en los años 1830 estaba desatisfecho sobre su religión y empezó a hacer unas cosas un poco raras. Obtener ideas de un sitio, del otro, los puso todas juntas, y entonces predicaba a una pequeña, se vino a Inglaterra, a la ciudad de Plymouth, en el sur, y los que le seguían se llamaban los hermanos o la hermandad de Plymouth, que son los que llegaron a los Estados Unidos más adelante. Se llamaban Plymouth Brethren, la hermandad, los hermanos de Plymouth. Inventó varias cosas y pero nunca se hizo famoso ni nunca tuvo una gran cantidad de seguidores. Pero después otro señor que se llamaba Cyrus Scofield, que en realidad era un charlatán, un criminal, había estado en la prisión y hacía cualquier cosa por ganarse un poco de dinero. Cuando salió de la prisión por un acto criminal que había cometido, se declara doctor, nunca había estudiado teología, ni muchísimo menos, y se declara doctor y empieza a predicar. Y una de las cosas que hace es coger la Biblia supongo que, la Biblia protestante, sí. Y entonces toma nota de todas las cosas que había inventado el otro John Nelson Darby y se pone a volver a escribir la Biblia, o mejor, no a escribirla de nuevo, sino a poner notas abajo, a pie de hoja, explicando lo que esta línea o este párrafo o esto quiere decir, de acuerdo a lo que había dicho este irlandés. Y cosa curiosa, que dice que un señor da los nombres aquí, pero no los veo ahora en mis notas,
que viene un señor de los estados de Nueva York y le invita a ir al club a un club de Nueva York, un club privado de gente pues muy con mucha riqueza. Se necesitaba mucho dinero para ser miembro. Lo invitó y este señor era el presidente de la Organización Americana Sionista, que fue también este mismo señor, es que no sé si no apunté su nombre. Bueno, este señor también este abogado era también el abogado que escribió la ley de 1913 del Federal Reserve Bank, el Banco de Reserva Federal Americano. También hizo posible que este Schofield, que se llamaba doctor, fuera a Inglaterra y que le expusiera a una compañía impresora de la Universidad de Oxford Publishing, que imprimieran la Biblia, pero con todas estas notas explicativas que él había añadido. Bien, y así lo hizo la Universidad de Oxford. Imprimieron 1 millón de copias y este 1 millón de copias las donaron a muchas iglesias protestantes y sobre todo a las escuelas o seminarios y a las escuelas de teología, divinidad, como dicen ellos. Y entonces en muchas iglesias protestantes se leía esta libra, la libra de Schofield. No, poco a poco iba influyendo y dice, en los años no tuvo demasiado impacto en los Estados Unidos hasta en realidad, dice, los años 70. En los años 70 se publica un libro llamado El Gran Planeta Tierra por el autor Hart Lindsey, que todavía vive, me parece que tiene cerca de 100 años, y se vendieron 40 millones de copias. ¿Y por qué es este libro importante? Porque sigue con la misma línea de la Biblia esta de Schofield, y dice, y es todo puro sionismo, empaquetado o arreglado como doctrina cristiana. Y él dice, una forma de subyugar a la religión cristiana al sionismo. ¿Y qué se dice aquí y en esta lo que está influyendo ahora en las iglesias protestantes norteamericanas? Son dos cosas. Una, lo que esta gente cree es que Jesús va a venir de nuevo 2 veces. 2 veces. Esto no está en la Biblia. Pero Perdón, el teléfono. Contesté y era alguien tratando de venderme algo. Oh. Bien, entonces dicen lo que creen, y ahora dice que el problema es que en las mayorías de las iglesias protestantes esto se acepta. No solamente en las iglesias, sino en los políticos, la mayoría del Congreso, si son, ¿cómo se llaman ellos? Protestantes, otros se dicen evangélicos, varias formas de autodenominarse, pero que dice la gran mayoría cree esto.
Entonces, Jesucristo va a venir 2 veces. En la primera vez llevará a los cristianos al cielo y pasarán en la tierra 7 años de tribulaciones, guerras, hambres, y habrá un anticristo que va a tomar armas y atacar a Israel. Y entonces Jesucristo vendrá una segunda vez y va a salvar a los judíos. Y hay muchísimos pastores protestantes que están muchos en la televisión, otros dan muchas entrevistas, muchas veces en programas políticos, y que hablan sobre esto. Esto de los judíos, ustedes se acuerdan, bueno, vamos a ver, en la tradición litúrgica de la Iglesia Católica, no sé si ahora se hace en la misa moderna, pero en la antigua, como yo crecí con ella, me crié con ella, al principio el misal estaba siempre en la parte derecha, donde se leía hasta la epístola, y después, al llegar al Evangelio, se cambiaba el misal de la parte derecha a la parte izquierda. Y allí estaba el misal mientras leer el Evangelio, la consagración, y al final, antes de que terminara, se volvía el libro, el misal, a la parte derecha. Y esto a nosotros nos enseñaban que era para recordarnos que la Iglesia, o sea, el pedir que pidiéramos, que rezáramos, porque al final los judíos aceptaran a Cristo, que entonces todo el mundo sería un mundo junto y unido. No sé si alguna vez me dijeron esto, si me lo he inventado yo o lo he soñado, pero yo como lo comprendía cuando era niña, era que los judíos habían sido los primeros, Jesucristo era judío, en recibirlo, que lo negaron y entonces que quizás serían los últimos en aceptarlo. Una cosa así, no sé si esto me lo enseñaron o me lo imaginé yo. Pero bueno, esto de que los judíos eventualmente llegarían a reconocer a Jesucristo, esto era el significado del ritual Bien, pero aquí se entiende de otra manera. Bien, entonces dice este pastor protestante, todos estos pastores protestantes que están hablando sobre ello, que muchos de ellos son parte de una asociación que se llama Los Cristianos Unidos por Israel, pero que esta fundación no está llevada a cabo por cristianos, sino que la gran mayoría, dice, son personas de israelíes sionistas. Bien, entonces después termina diciendo que a su parecer que estos sionistas, que es para él es una ideología política que tiene sus ambiciones, pero que utiliza la religión judía para llevarlos a cabo, que en realidad que esto está basado en la masonería, dice él. Y lo que quieren, da muchos nombres, bueno, no les lo voy a poner ahí para que ustedes lo puedan seguir si quieren escucharlo. Pero bueno, que lo que quieren es construir
el tercer templo, y esto explica la conexión entre lo que ellos creen del tercer templo con la masonería que viene de muy atrás y que se hacen también. Esto es algo que el Darby y el Scofield Scofield había puesto ahí en las notas de la Biblia. Y que esto va muy atrás. Dice, ya sé que muchos quizás no lo crean, pero hay muchas ceremonias que se celebran en el sitio donde estaba el templo. En el siglo XIX, en 1800, arqueólogos ingleses fueron a donde estaba el templo, financiados por la Logia Unida de Gran Bretaña. Se llamaba la Fundación de Exploración en Palestina, y que excavaban, creen que ahí hay las lecturas gnósticas de antiguas religiones o filosofías gnósticas, por así decirlo. Bien. Habla de muchísimas cosas más, pero bueno, entonces lo que pasa ahora es que si todo esto es verdad, o aunque no sea todo verdad, porque yo no lo sé, pero lo que sí parece ser, porque yo viví en los Estados Unidos y sé que muchos tienen esta eso es una cosa un poco rara. En general se llaman se llaman evangélicos, pero no son todos los evangélicos. A mí me parece que no. Debe haber diferentes clases de iglesias evangélicas, y yo no sé lo suficiente para decir cuál es cuál, pero que sí hay esta nota de que siempre se está hablando de Israel, o sea, hablan de la Biblia, pero solamente del Antiguo Testamento y después del Apocalipsis. Yo notaba que muchas veces me llamaba la atención, porque nunca en realidad citaban a Jesucristo, muy pocas veces el Nuevo Testamento. De vez en cuando, pero la mayoría de las veces hablaban del Antiguo Testamento y del Apocalipsis. Yo creo que esa debe ser una de las conexiones de esta gente. También me llamaba la atención el haber escuchado, el haber oído en los Estados Unidos, porque en Europa esto no se oye, la tradición judeo-cristiana, que cada vez se oye más y más y más. Y él dice que esto también es una cosa nueva, que cuando él era joven, de niño ya nada y de joven tampoco, pero que esto es una expresión que él empezó a notar él mismo en los años quizás 70. Yo fui a los Estados Unidos en los años 80 y ya lo oía y me llamaba la atención, porque en Europa nunca se habla. Ahora como todo se imita de los Estados Unidos, pues empezará, pero en realidad nunca se hablaba de la tradición o la religión, incluso judeo-cristiana. No es la primera vez que me asombro de cosas. Por ejemplo, cuando llegué a Inglaterra de jovencita, a los 17 años, me llamaba la atención que siempre, en vez de decir católico, se decía católico romano. ¿Eres católico romano? Siempre es católico romano. Me llamaba la atención.
porque los católicos se definen a sí mismos como católicos. Claro está que en el catecismo sí que aprendemos que es una iglesia católica, apostólica y romana, sí. Pero romana quiere decir que cuando se dividió la iglesia cristiana entre el oeste y el occidente, la parte oriental y la parte occidental, el este y el oeste de la iglesia, una sería, el este sería la griega, que después se llamó la Iglesia Ortodoxa, y la occidental era Roma, o sea, Grecia, y Grecia en aquellos tiempos era el este, ¿no? Y entonces la Iglesia oriental era la griega y la Iglesia occidental era la romana. La romana estaba bajo la autoridad del Papa y la ortodoxa del patriarca. Bien. Recuerdo que otro pastor protestante que se convirtió precisamente al catolicismo dice: me llamó la atención cuando empecé a leer los escritos de los padres apostólicos que ya se llamaba la Iglesia Católica. Dice: yo pensé que eso de católica había sido después de la división entre oriental y occidental. Dice: pero los primeros padres cristianos ya hablan de la Iglesia Católica, que, como saben, quiere decir universal. Y también he oído a varios sacerdotes ortodoxos que no les gusta, que les parece que el término católico haya sido apropiado por la Iglesia occidental, que ellos también son católicos, que era como eran al principio todos católicos. Bueno, pero a partir de la Reforma, esto de romana, en vez de ser interpretada como la Iglesia occidental, se utilizó en Inglaterra para la persecución de católicos, porque eran romanos, queriendo decir no patriotas, en contra del rey, obedecían al Papa en vez de al rey. Era para acusarlos de traidores. Y entonces, o sea, que la palabra romana quería decir otra cosa diferente, pero se utilizó desde la Reforma para decir: vosotros. Y se sigue utilizando así. Y me llamó la atención cuando llegué de jovencita: eres católica romana. Digo: hombre, pues soy católica, ¿qué otra cosa voy a ser? Si no, yo no sabía, ¿no? Me llamó la atención. Y después, cuando llegué a los Estados Unidos en los años 80, empezaba a oír de la religión judeocristiana. Digo: ¿judeocristiana? Religión judeocristiana no es la misma religión, ¿eh? Sí que la iglesia al principio, claro que aceptó toda la ley antigua, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo había dicho muy claramente que Él no había venido a destruir la ley, sino a cumplirla. O sea que toda la ley, lo que llamábamos historia sagrada, bueno, todo eso fue aceptado. Después la Iglesia tuvo que elegir eligió 4 evangelios, porque había cientos, había cientos de evangelios y de anécdotas. Entonces tuvo que decidir cuáles eran los verdaderos de acuerdo con la tradición de los apóstoles, lo que les había enseñado los apóstoles y la tradición. Bien, pero no quiere decir que sea la misma religión, porque claro, en lo fundamental no estamos de acuerdo. Lo fundamental es que Jesucristo era el Hijo de Dios y el Mesías, de acuerdo a los cristianos, y eso no lo aceptan los judíos, lo consideran blasfemo. Y acabo de escuchar a un chico relativamente joven, que es muy famoso en los Estados Unidos, judío, que lleva, no me acuerdo la palabra del
de lo que se ponen aquí, pero bueno, es un conservador y tiene un vídeo para mi entender, casi profanando contra Jesús, que era un criminal, que debió, pues claro que sí, que debió ser crucificado porque había, en fin, un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es que no es la misma religión, son religiones diferentes. Entonces me llama la atención de que sobre todo en América se hable de esta religión como si fuera la misma. Entonces tenemos que verlo desde un punto de vista, yo lo estoy empezando a ver ahora desde un punto de vista de que ambas cosas, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando ahora en Israel y en Palestina, lo que está haciendo el Papa en el Vaticano contra la Iglesia Católica, que todo esto va hacia el mismo objetivo. Y ahora ustedes se van a llevar las manos a la cabeza y va a hablar van a creer que teorías conspiratorias y todo esto. No lo veo como una conspiración, lo veo más como una complicidad. Pero bueno, podría seguir hablando de esto, pero en fin, no quiero que esto se alargue demasiado. Esto es lo que estoy ahora mirando y leyendo y oyendo, y creo que quizás pueda hacer otro vídeo tratando de unir más a ver a la conclusión que yo llego para ver si me puedo entender a mí misma, porque tengo tantas cosas ahora. Pero creo que esto es aquí en la destrucción del cristianismo, el globalismo y todo lo que está pasando ahora, que es una cuestión que va más allá de la cuestión geopolítica de si los Estados Unidos y China, si Rusia. Hay un objetivo quizás mucho más amplio, mucho más allá, empiezo yo a creer. Y no sé lo que vamos a hacer, ¿eh? Bueno, los dejo ahí. Muchísimas gracias por haber escuchado. Adiós.